sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, oh, como un débil cristal. Bienvenido al Yo Escritor Elía Podcast. Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Una figura clave del romanticismo español, ¿no? Sin duda. Su poesía y sus leyendas siguen tan vivas hoy en día. Es asombroso, ¿verdad? Y pensar que no fue famoso hasta después de su muerte. Eso sí que es increíble. Sus palabras parecen tener un poder propio, esperando el momento justo para resonar con el mundo. Un poder atemporal. Imagínate, sus amigos tuvieron que reconstruir su obra más famosa, rimas de memoria y fragmentos dispersos. Increíble. Eso te habla de la fuerza de su poesía, grabada en el alma antes que en el papel. Como si el destino quisiera asegurarse de que su voz no se perdiera. Precisamente. Y bueno, hablando de destinos turbulentos, Bécquer vivió en pleno siglo XIX español. En la época de agitación política y social. Imagínate. La revolución industrial, las guerras carlistas. Inestabilidad por todas partes. No me extraña que la melancolía y el desengaño impregnen su obra. Es como si esos cambios se filtraran en su alma, ¿verdad? Totalmente. El romanticismo, movimiento al que pertenece Bécquer, emerge en este contexto. Como una respuesta. Como un grito del corazón contra la razón fría de la ilustración. Entiendo. Prioriza la emoción, la imaginación, la individualidad. Ideas que palpitan en cada verso de Bécquer. Claro, y si a eso le suma sus propias luchas personales. La pobreza, la tuberculosis. Una vida difícil. Todos esos elementos se combinan para crear una especie de crisol emocional que se vierte en su obra. ¿Y cómo se traduce eso en su obra? Es fascinante cómo Bécquer transforma sus propias vivencias en temas universales. El amor, la muerte, el desengaño. Temas que nos siguen hablando hoy en día. Exactamente. Y hablando de rimas, ¿qué las hace tan especiales? Me intriga cómo estas breves composiciones escritas hace más de un siglo todavía nos conmueven. Hay una especie de magia en la sencillez de su lenguaje, en la musicalidad de sus versos asonantes. ¿Ya? Rimas nos abren una ventana al alma humana a través de 94 poemas. Exploran. Las profundidades del amor, el dolor, la esperanza, la nostalgia. Y a pesar de ser del siglo XIX, su lenguaje es tan directo, tan universal. Cualquiera puede conectar con sus poemas. Sin duda. Lo que me fascina es que Bécquer no se limita a describir el amor romántico. En rimas lo vemos en todas sus facetas. La pasión, la ilusión, pero también el desengaño, el abandono, la pérdida. Es que el amor tiene tantas caras. Precisamente. Y creo que esa visión, esa capacidad de explorar el lado oscuro del amor es lo que hace que sus poemas sean tan poderosos. Resonantes. Totalmente. Como si nos dijera, mira, el amor no es siempre un cuento de hadas. Hay dolor, hay cicatrices. Pero aún así es una fuerza que nos define. Que los transforma. Exactamente. Es esa autenticidad, esa vulnerabilidad, lo que hace que sus palabras sigan vivas. Sin duda. Y hablando de mundos oscuros, no podemos olvidar leyendas. Leyendas. Es increíble cómo Bécquer mezcla lo romántico con lo gótico y lo fantástico. Para crear estas historias. Que nos transportan a otros mundos, a veces un poco escalofriantes. Leyendas es como un viaje a la España rural, donde los mitos y las supersticiones se mezclan con la realidad. Castillos encantados, espectros, pactos con el diablo. Bécquer juega con nuestros miedos y fascinaciones más profundas. Y no olvidemos la maestría de Bécquer para crear personajes. Memorables y llenos de matices. Desde el desdichado Alonso en el Monte de las Ánimas hasta la fantasmal mujer de ojos verdes que hechiza a Fernando. Cada personaje nos atrapa en su propia red de emociones y misterios. Y usa estas historias no solo para entretener, ¿no? No es solo para eso, Sino para explorar temas complejos como la culpa, la venganza, la obsesión. Ya veo. Nos muestra el lado oscuro de la naturaleza humana. Pero también Su capacidad para la redención, para la belleza, incluso en los momentos más trágicos. es como si nos invitara a reflexionar sobre nuestras propias sombras. Sobre los límites entre la razón y la pasión, la realidad y la fantasía. Y hablando de estilos únicos, ¿qué te parece la forma en que escribe Bécquer? Tan sencilla, tan cálida, pero a la vez tan poderosa. Su estilo es casi como un susurro al oído, ¿verdad? Sí. Directo, conmovedor, sin artificios. Utiliza un lenguaje cotidiano. Cercano al lector. Sin perder la elegancia y la musicalidad. Es una combinación única.
Creo que esa es la clave de su atemporalidad. Es como si nos invitara a sentarnos junto a la chimenea, a escuchar historias de amor y misterio. Mientras las llamas crepitan, Y lo fascinante es que, a pesar de la distancia temporal, sus palabras siguen resonando con fuerza en el siglo XXI. es como si Becker hubiera encontrado la fórmula para hablarle al alma humana. A través del tiempo y las fronteras. Y creo que esa es la verdadera clave de su legado. Y hablando de legado, ¿cómo ha influenciado Becker a otros escritores y artistas? ¿Crees que su obra sigue siendo relevante hoy en día? Becker es considerado un precursor de la poesía moderna en español. Su influencia es innegable. Abrió caminos para nuevas formas de expresión, rompiendo con las convenciones del romanticismo más tradicional. Y su huella se puede ver En autores como Unamuno, Machado, Lorca, Impresionante. la lista es interminable. Su obra, a pesar del tiempo transcurrido, sigue inspirando a nuevas generaciones. Y no solo en la literatura. Sus obras han sido adaptadas al teatro, a la música, incluso al cine. Hay varias películas inspiradas en sus leyendas. Imagínate el impacto de sus historias traspasando las barreras del tiempo y del lenguaje. Es la prueba de que su obra tiene algo universal. Algo que nos sigue hablando a todos, sin importar la época o el lugar. Y ahora, ¿qué te parece si nos adentramos un poco más en algunos ejemplos concretos de la obra de Becker? Empecemos con Rimas. Su colección de poemas que exploran una amplia gama de emociones humanas. Exacto. Me parece una idea excelente. Comencemos con una de las más famosas, la Rima Venciue, que muchos creen que está dedicada a Julia Spin. El gran amor de Becker. ¿Te acuerdas de esos versos? Claro que sí. Poesía, eres tú. Es una declaración tan sencilla, tan poderosa. En solo 4 líneas, Becker captura la esencia misma de la poesía, vinculándola a la belleza, a la inspiración, al amor. Y fíjate en la imagen que crea. En mi pupila, tu pupila azul. Una imagen llena de intensidad, de conexión profunda. Casi como si viera a Julia reflejada en sus propios ojos. Exacto, es como si Becker nos dijera: la poesía no está en los libros, está en la vida, en la belleza que nos rodea, en la conexión con el otro. Y esa conexión con la musa, con la belleza, es precisamente lo que le permite a Becker crear. Y hablando de conexiones profundas, hay otra rima que siempre me conmueve. La rima lar. Que habla del paso del tiempo, de la pérdida, de la nostalgia. Ah, la rima lar. Una de las más melancólicas de la colección. Es increíble cómo Becker utiliza la imagen de las golondrinas que regresan cada primavera. Para hablar de un amor que ya no está. Que no volverá. Es como si las golondrinas, símbolo de la primavera, del renacer, contrastaran con la ausencia definitiva del amor perdido. Y lo hace con una sensibilidad que te parte el alma. ¿Recuerdas esos versos? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y esa imagen final, aquellas que aprendieron nuestros nombres. Esas no volverán. Es desgarradora. No solo las golondrinas, también las madreselvas, las palabras ardientes de amor. Todo vuelve, excepto aquello que realmente importa. Es un recordatorio de que el tiempo pasa, de que hay pérdidas que son irreparables. Pero a pesar de la tristeza, Hay una belleza innegable en la forma en que Becker expresa ese dolor. es como si encontrara consuelo en la poesía, la capacidad de transformar el sufrimiento en arte. Exacto. Y creo que es una de las claves de la grandeza de Becker, su capacidad de encontrar belleza incluso en la oscuridad, en la pérdida. Es como si nos dijera, la vida está llena de dolor, pero también de momentos de luz, de belleza que debemos atesorar. Y hablando de momentos de luz, ¿qué te parece si pasamos a una rima un poco más optimista? Claro, ¿cuál te parece? ¿Qué tal la rima Cueta? Donde Becker nos habla de la poesía como una fuerza inagotable. Me parece una lección perfecta. En esta rima, Becker nos recuerda que la poesía siempre estará presente, independientemente de las circunstancias. Es un canto a la esperanza, a la belleza, a la capacidad del ser humano de crear arte, incluso en medio de la adversidad. ¿Recuerdas esos versos? No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Es un mensaje tan poderoso, tan inspirador. Becker nos dice, mientras haya belleza en el mundo, mientras haya corazones que sientan, habrá poesía. No se trata solo de los poetas, se trata de la esencia misma de la vida. Exacto, mientras haya misterio, amor, dolor, habrá poesía. Y Becker la encuentra en todo. En la naturaleza, en las emociones humanas, en la ciencia, en el misterio de la vida. En todo lo que nos rodea. Es un canto a la vida, a la capacidad del ser humano de encontrar belleza en todo lo que le rodea. Exacto. Y para terminar con las rimas, hablemos de una que creo que resume a la perfección la filosofía de Becker: amor eterno. Una lección magnífica. En esta rima, Becker nos habla de un amor que trasciende la muerte.
Un amor indestructible, eterno. Es un canto a la fuerza del amor, a su capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo, incluso a la muerte misma. ¿Recuerdas esos versos tan impactantes? Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Impresionante. Becker usa imágenes tan poderosas para transmitir la fuerza indestructible del amor. El sol que se apaga, el mar que se seca, la tierra que se rompe. Y frente a todo eso, la llama del amor, inquebrantable, eterna. Es un mensaje de esperanza, de fe en el poder del amor para vencer cualquier obstáculo. Y es, sin duda, uno de los poemas más hermosos y memorables de Becker. Y ahora que hemos explorado las profundidades de rimas, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de leyendas? Esas historias llenas de misterio, de romanticismo, de elementos góticos y sobrenaturales que nos transportan a mundos mágicos y fascinantes. Me parece una excelente idea. Leyendas nos ofrece un panorama completamente diferente. Pero igual de cautivador. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Comencemos con una de las más conocidas. El Monte de las Ánimas. Una historia que combina elementos románticos, góticos y sobrenaturales, creando una atmósfera de misterio y suspense que te atrapa desde la primera página. El Monte de las Ánimas es perfecta para adentrarnos en el mundo misterioso y fascinante de las leyendas de Becker. Con sus caballeros, damas, espectros y esa atmósfera gótica que te pone los pelos de punta. Exactamente. Es como si Becker nos transportara a la España medieval, con sus castillos, sus bosques oscuros, sus leyendas ancestrales. Y en el Monte de las Ánimas nos encontramos con Alonso y Beatriz. Dos jóvenes que se ven envueltos en una tragedia durante la noche de difuntos. Una noche en la que, según la leyenda, las ánimas de los muertos vagan por el monte, buscando venganza por las injusticias sufridas en vida. Y Alonso, para impresionar a Beatriz, decide adentrarse en el monte a pesar de las advertencias. Es una decisión que pagará muy cara. Lo que en un principio parece un acto de valentía se convierte en una terrible pesadilla. Alonso se adentra en un lugar lleno de peligros, tanto reales como sobrenaturales. La leyenda se desarrolla en una atmósfera de misterio y suspense, donde la realidad se confunde con la fantasía y donde el amor se enfrenta a la muerte. Y Becker, con su maestría narrativa, nos mantiene en vilo hasta el final. Con un desenlace que no deja a nadie indiferente. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de las creencias, sobre la delgada línea que separa al mundo de los vivos de los muertos y sobre las consecuencias de desafiar lo desconocido. Exacto, y creo que es esa combinación de elementos, el romance, el misterio, el terror gótico, lo que hace que el Monte de las Ánimas sea una de las leyendas más memorables de Becker. Y hablando de historias memorables, no podemos olvidar La Jorca de Oro, ¿verdad? Una leyenda que nos habla de la obsesión, de la ambición desmedida y de las consecuencias de nuestros actos. La Jorca de Oro, una de las leyendas más simbólicas de Becker, donde lo material se enfrenta a lo espiritual. En esta historia conocemos a María, una joven hermosa y pura, y a Pedro, un joven orfebre obsesionado con la belleza y la perfección. Pedro, enamorado de María, desea crear una joya digna de su belleza, una jorca de oro única e incomparable. Y esa obsesión lo lleva a cometer un acto terrible, robar una jorca de la imagen de la Virgen. Un acto sacrílego que tendrá consecuencias devastadoras. La jorca robada se convierte en una maldición para Pedro, atormentándolo con visiones y remordimientos. Es una historia que nos muestra cómo la ambición desmedida puede llevarnos a la perdición. ¿Y cómo la belleza verdadera reside en la pureza del alma, no en lo material? Es una lección que Pedro aprende de la manera más trágica. Becker, con su maestría, nos muestra el lado oscuro de la naturaleza humana. La capacidad para la codicia, la obsesión. Pero también la posibilidad de la redención, del arrepentimiento. Y para terminar nuestro recorrido por las leyendas, hablemos de una que me parece especialmente poética. Los ojos verdes. Una historia que combina elementos románticos, fantásticos y sobrenaturales, creando una atmósfera mágica y cautivadora que nos transporta a un mundo de ensueño y misterio. Los ojos verdes es una elección perfecta. En esta leyenda, Becker nos presenta a Fernando, un joven noble que se adentra en el bosque prohibido en busca de una cierva herida. Lo que no sabe es que se está adentrando en un territorio mágico, gobernado por fuerzas antiguas y misteriosas. Y en el bosque, Fernando se encuentra con una mujer de fascinantes ojos verdes, de la que se enamora perdidamente. Pero esta mujer no es una mujer común, sino un ser sobrenatural que habita en el bosque. Es la encarnación de la propia naturaleza, salvaje, indómita, peligrosa. Y Fernando, cegado por la pasión, se deja seducir por la belleza de la mujer de ojos verdes, sin darse cuenta del peligro que corre. La historia nos habla de un amor imposible,
de la fascinación por lo desconocido y de las fuerzas misteriosas que rigen la naturaleza. Es un recordatorio de que a veces la belleza puede ser engañosa y la pasión destructiva. Exacto. Y el desenlace de la historia, con Fernando sucumbiendo a la llamada de los ojos verdes, es un recordatorio de que a veces la obsesión por lo inalcanzable puede llevarnos a la perdición. Es una historia llena de simbolismo, donde los ojos verdes representan la belleza salvaje e indomable del bosque, y donde el amor de Fernando por la mujer de ojos verdes lo lleva a la perdición. Los ojos verdes es una invitación a reflexionar sobre la relación del hombre con la naturaleza y sobre la fuerza irresistible de la pasión. Y con esta historia cerramos nuestro primer recorrido por el mundo de las leyendas de Becker. Historias llenas de misterio, romanticismo, elementos góticos y sobrenaturales que nos transportan a mundos mágicos y fascinantes. Hemos explorado solo una pequeña parte del universo de Becker. Pero ya podemos ver la riqueza de su obra, la profundidad de sus temas, la maestría de su estilo. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, seguiremos adentrándonos en el mundo de leyendas, descubriendo nuevas historias y analizando en profundidad los temas y personajes que hacen que la obra de Becker sea tan cautivadora. te esperamos en la segunda parte de nuestro viaje a través del mundo de Becker. Bienvenidos de nuevo al Yo Escritor Elia Podcast. Retomamos nuestro viaje a través del fascinante mundo de las leyendas de Becker. Listos para más misterio. Romance y un toque de lo sobrenatural. En la primera parte ya exploramos historias como El Monte de las Ánimas, La Yorca de Oro y Los Ojos Verdes. Pero el universo de Becker tiene mucho más que ofrecer. Más leyendas por descubrir. Cada leyenda es como una ventana a la España rural. Llena de Creencias ancestrales, paisajes evocadores. y personajes que te atrapan en sus redes de emociones. Hablando de personajes cautivadores, ¿qué tal si nos adentramos en el caudillo de las manos rojas? Me intriga esa mezcla de historia, caballería y lo sobrenatural. Es una leyenda que nos transporta a la época medieval. En plena reconquista, Imagina castillos imponentes, batallas épicas y un amor imposible. el amor siempre presente en las historias de Becker. El protagonista, Fernando, se enamora perdidamente de Constanza, Pero ella ya está, prometida a otro. un clásico. Cegado por la pasión, Fernando reta a su rival a un duelo a muerte. Y aquí es donde Becker nos muestra. Las consecuencias de la ambición desmedida. Fernando gana el duelo, pero Queda marcado para siempre. ¿qué lo corre? Sus manos, manchadas con la sangre de su rival, se vuelven rojas. Es una imagen tan poderosa, ¿verdad? Esas manos rojas se convierten en un símbolo de su culpa. Un recordatorio constante del precio que pagó por su amor. A partir de ese momento, Fernando, atormentado por el remordimiento, se convierte en un ermitaño. Pero su pasado lo persigue. Y la sangre que tiñó sus manos lo condena a vagar como un espectro. Es una historia que nos hace reflexionar sobre las decisiones impulsivas, Sobre la violencia, que aunque parezca una solución, siempre deja cicatrices imborrables. la culpa. Puede convertirse en una carga que nos acompaña incluso después de la muerte. Becker nos muestra que a veces las victorias pueden ser tan devastadoras como las derrotas. Cambiando de ritmo, ¿qué te parece si exploramos una leyenda con un enfoque muy particular en la música? Maese Pérez, el organista. Me encanta esa historia. Siempre te ha conmovido. La pasión de Maese Pérez por su arte, esa conexión tan profunda entre la música y el alma. Es una leyenda que nos habla del poder de la fe. La capacidad de la música para elevarnos, para transportarnos a otras dimensiones. Maese Pérez es un anciano organista, ciego y enfermo. Pero con un don excepcional para la música, Su talento conmueve a todo aquel que lo escucha. pero su salud se deteriora. Y un día ya no puede tocar en la misa de Navidad. Su hija, desesperada, busca un sustituto. Sin embargo, ningún otro organista logra conmover a la audiencia como lo hacía Maese Pérez. La música suena fría, sin alma. Es como si faltara ese ingrediente mágico, esa conexión con lo divino que solo Maese Pérez podía transmitir a través de su música. Y entonces ocurre lo inesperado. En medio de la misa se escucha la voz de Maese Pérez. A pesar de su debilidad, Se ha levantado de su lecho de muerte para tocar el órgano una última vez. es un momento conmovedor. Su música, llena de emoción y fervor religioso, inunda la iglesia, conectando a todos los presentes con lo sublime. Y tras la última nota, Maese Pérez cae muerto sobre el órgano. como si hubiera entregado su alma a la música. Es una imagen poética y trágica a la vez, ¿verdad? Nos muestra cómo la pasión por el arte puede trascender cualquier límite. incluso la muerte. Y cómo la música puede ser un puente entre lo humano y lo divino. Un lenguaje que nos conecta con emociones que van más allá de las palabras. Becker nos invita a reflexionar sobre el poder del arte. Para conmover, para sanar, para trascender. Cambiando de tema, hay otra leyenda que me ha dejado pensando.
La Cruz del Diablo. Una historia que... Explora nuestras supersticiones y miedos más profundos, La Cruz del Diablo nos transporta a la España rural. donde las creencias ancestrales y los rituales mágicos forman parte de la vida cotidiana. El protagonista es un herrero, Solitario y huraño. atormentado por la soledad, decide hacer un pacto con el diablo. A cambio de su alma, el diablo le promete la compañía de una mujer. Pero como suele suceder en los pactos con el diablo, las cosas no salen como se esperaban. ¿Qué ocurre? La mujer que le envía no es una mujer común, sino un ser demoníaco disfrazado de humana. El herrero, horrorizado, intenta romper el pacto. Pero ya es demasiado tarde. ¿Y qué pasa? La mujer demoníaca lo persigue sin descanso, atormentándolo con visiones y tentaciones. Una historia que nos advierte sobre los peligros de hacer tratos con fuerzas oscuras. Y de cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias inesperadas. El herrero, desesperado, busca refugio en la iglesia. Aferrándose a una cruz de hierro como su única protección, Y al amanecer, el demonio desaparece, dejando al herrero a salvo. pero la cruz, Queda marcada con las huellas de sus garras. un recordatorio constante del peligro que corrió. Es una imagen que perdura en la mente, ¿verdad? Un símbolo del poder de la fe para vencer el mal, Pero también una advertencia. de que las fuerzas oscuras siempre están acechando, listas para aprovecharse de nuestras debilidades. Walkers nos invita a reflexionar sobre la lucha constante entre el bien y el mal. Y sobre la importancia de la fe como escudo protector. Dejando a un lado los pactos con el diablo, ¿qué tal si nos sumergimos en una leyenda que nos transporta a la Toledo medieval? El beso El beso es una historia que nos habla del respeto que debemos tener hacia los lugares sagrados. y de cómo nuestras acciones, a veces impulsivas, pueden tener consecuencias trágicas. La historia se desarrolla durante la Guerra de la Independencia, con Toledo ocupada por soldados franceses. Un grupo de soldados, aburridos y con ganas de divertirse, decide profanar una antigua capilla. Uno de ellos, más atrevido que los demás, se acerca a la estatua de una dama yacente y la besa en los labios. Es un acto de irreverencia que no quedará impune. En ese preciso momento, la estatua cobra vida y lo abraza con una fuerza sobrenatural. El soldado, aterrorizado, intenta liberarse Pero es en vano. y al amanecer, Lo encuentran muerto, con la marca de un beso fantasmal en los labios, un final escalofriante. que nos recuerda que no debemos jugar con lo sagrado, Becker nos muestra cómo la historia y las leyendas se entrelazan creando una atmósfera de misterio y respeto hacia el pasado. y cómo la belleza, incluso en forma de una estatua, puede albergar fuerzas que no comprendemos. Y que debemos tratar con reverencia. Para finalizar este recorrido, me gustaría explorar una leyenda que siempre me ha conmovido por su profunda sensibilidad: la Rosa de Pasión, La Rosa de Pasión es una historia que nos habla del amor más allá de la muerte. de la fuerza del espíritu y de la búsqueda de la belleza eterna. Nos presenta a Daniel, un joven pintor que se enamora perdidamente de Amanda, Una mujer hermosa y enigmática. pero su amor está condenado desde el principio. ¿Por qué? Amanda sufre una enfermedad incurable. Daniel, desolado ante la inminente pérdida de su amada, decide pintar su retrato, Con la esperanza de... capturar su belleza y su esencia antes de que sea demasiado tarde. Y a medida que avanza la obra, el espíritu de Amanda parece transferirse al lienzo. Cuando Amanda finalmente muere, Daniel descubre que la rosa que ella llevaba en el pelo se ha marchitado. Pero en el retrato, la rosa sigue fresca, llena de vida. Es un símbolo del amor de Daniel, que ha logrado trascender la muerte a través del arte, Es una historia que nos habla del poder del arte para inmortalizar la belleza. para mantener viva la memoria de aquellos que amamos. Y cómo el amor, incluso frente a la pérdida, puede encontrar una forma de perdurar, Hemos recorrido un largo camino a través de las leyendas de Becker. explorando sus temas, sus personajes, sus atmósferas, Cada historia es como una joya literaria. llena de misterio, romanticismo y un toque de lo sobrenatural. Leyendas que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte, el amor, la culpa, la ambición. Becker, con su maestría narrativa, nos abre las puertas a un mundo donde la realidad se confunde con la fantasía, Y ahora prepárate para la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. donde exploraremos el legado de Becker, su influencia en la poesía moderna y su impacto en la cultura popular. Te esperamos para descubrir juntos la huella imborrable que Becker ha dejado en la literatura y en el arte. De vuelta en el Yo Escritor Elía podcast. Ya en la recta final de nuestro Deep Dive, Hemos explorado la vida de Becker, nos hemos sumergido en sus rimas y leyendas. y ahora llegamos a la parte más intrigante.
Su legado. Como un poeta que murió joven y sin fama, se convirtió en un referente de la literatura española. Es una historia fascinante, ¿verdad? Totalmente. Es como si sus palabras hubieran estado esperando su momento para florecer. Aguardando pacientemente su turno para brillar. Exacto. Becker murió en 1870. Joven aún. Y su obra no se publicó en su totalidad hasta después de su muerte. Gracias a sus amigos. Imagínate. Rimas, su obra maestra, tuvo que ser reconstruida a partir de fragmentos y recuerdos. Eso sí que es increíble. Eso habla de la fuerza de su poesía, de su capacidad para grabarse en el alma. ¿Y cuáles dirías que son las claves de su influencia? ¿Por qué Becker sigue resonando con tanta fuerza en el siglo XXI? En primer lugar, su estilo. Su estilo. Becker rompió con el romanticismo grandilocuente y retórico de su época. Ya veo. Optó por una poesía más íntima, sencilla, directa. Un lenguaje más accesible. Un lenguaje casi coloquial, pero sin perder la elegancia y la musicalidad. Es como si nos invitara a una conversación sincera. De corazón a corazón. Es cierto. Leer a Becker es como escuchar a un amigo que te confía sus secretos, sus alegrías, sus miedos. Y esa conexión emocional es lo que lo hace tan universal. Tan atemporal. Exacto. Su poesía no se centra en grandes temas históricos o sociales, en las experiencias individuales, en los sentimientos que todos compartimos. El amor, la muerte, la soledad, la búsqueda de la belleza. Temas universales que nos conectan a todos. Precisamente. Y no podemos olvidar su maestría para crear imágenes vívidas, sugerentes que quedan grabadas en la memoria. Esas imágenes que apelan a los sentidos, que te transportan a otros mundos, que te hacen sentir la poesía en la piel. Una poesía sensorial. Su obra marcó un punto de inflexión hacia una poesía más personal, más subjetiva, más centrada en la experiencia individual. Se podría decir que Anticipó la llegada de la poesía moderna, sin perder su conexión con el romanticismo. Hablando de influencias, ¿qué autores se vieron impactados por Becker? ¿Dónde podemos ver su huella? Su impacto es innegable. ¿En quiénes, por ejemplo? Desde los poetas del modernismo, como Rubén Darío o Antonio Machado, hasta la generación del 27, con figuras como Federico García Lorca o Rafael Alberti. Grandes nombres. Todos reconocieron la importancia de Becker en la renovación de la poesía española. ¿Y qué elementos de su obra destacarían? Su influencia se puede ver en el uso del lenguaje coloquial, en la temática intimista, en la creación de imágenes sugerentes, en la musicalidad de los versos. Es increíble cómo su obra, a pesar del tiempo transcurrido, sigue inspirando a nuevas generaciones de escritores. Y su legado no se limita al poesía. no. Su obra ha influido en la narrativa, el teatro, la música e incluso el cine. Ya habíamos mencionado algunas películas inspiradas en sus leyendas, ¿verdad? Es fascinante cómo sus historias han traspasado las fronteras de la literatura para llegar a otras formas de expresión artística. Es la prueba de que su obra tiene algo universal, algo que nos sigue hablando a todos, sin importar la época o el lugar. Becker ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Un legado que perdura a través del tiempo. Becker nos ha regalado un tesoro literario que debemos valorar y preservar. Un tesoro que nos enriquece y nos conecta con lo más profundo de la experiencia humana. Un tesoro que nos invita a soñar, a reflexionar, a conectar con nuestras emociones más profundas. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje a través del mundo de Gustavo Adolfo Becker. Esperamos que esta inmersión en su vida y obra te haya inspirado a descubrir más. Te invitamos a que explores sus poemas y leyendas, que te dejes llevar por la magia de sus palabras. Y a que compartas con nosotros tus impresiones. No olvides darle like a este episodio, suscribirte al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Y seguir a Yo Escritor en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Y que la poesía te acompañe siempre. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, oh, como un débil cristal, oh, como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor, oh, la llama de tu amor, oh, la llama de tu amor, oh, la llama de tu amor.